Hoy trabajaremos con las teorías de la evolución. Yo sé que a lo largo de millones de años, unas especies se fueron extinguiendo mientras otras se adaptaron y cambiaron, generándose nuevas especies a partir de otras ancestrales. Muy bien, este es el concepto de evolución que surge recién a partir del siglo XIX. Tengamos en cuenta que hasta el siglo XVIII los científicos consideraban que tanto el planeta Tierra como las especies que en él habitan eran inmutables, es decir, que pensaban que no habían cambiado desde que aparecieron. Esta teoría se llamó posteriormente fijismo. Los fijistas creían que las especies fueron siempre así, que los perros, por ejemplo, siempre tuvieron el mismo aspecto. Así es, pero nadie vio las semejanzas que hay entre ciertas especies animales. Hoy es fácil pensar esto, pero tengamos en cuenta que las ideas van cambiando. A lo largo de la historia, el pensamiento del hombre fue evolucionando. Además, consideremos que las especies aparecen o cambian a lo largo de millones de años y que cada persona vive una porción muy pequeña de la historia de la vida en la Tierra, como si a través de una foto tuvieras que reconstruir la historia de una familia. Y si además no conocían la idea de evolución. Por lo tanto, no es ilógico pensar que incluso hoy, quien no haya escuchado hablar nunca de evolución, pueda pensar igual que los fijistas. Uno de los más reconocidos fijistas fue el naturalista sueco Carl von Linné, más conocido como Linneo. Él dejó una frase famosa que dice: tantas especies podemos numerar como diversas formas fueron creadas al inicio. Yo no conozco a Linneo. Mi papá me contó que fue quien ideó el sistema de clasificación de las especies animales y vegetales. Y fue gracias a su maravilloso sistema, que aún hoy se utiliza, que otra teoría pudo desarrollarse. Su sistema de clasificación permitió que los defensores del transformismo pudieran establecer parentescos entre organismos y así postular la relación entre las especies. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que pensaron la teoría evolutiva desde la biología? Vino de la mano de un científico que a ustedes les va a resultar muy familiar: Erasmus Darwin. ¿Darwin como el que escribió el libro famoso de evolución? El libro famoso que mencionas es El origen de las especies y fue escrito por el nieto de Erasmus, Charles Darwin. Inspirado por los escritos de su abuelo, ideó su tan famosa teoría. ¿Y cómo llegaron los transformistas a saber que las especies podían derivarse de otras más antiguas? Muchos datos fueron aportados por las comparaciones anatómicas entre especies distintas pero emparentadas. Otros datos provienen de la misma historia de la humanidad, como el caso bien documentado de la selección artificial. Más tarde, ya en el siglo XX, los descubrimientos en biología molecular aportaron más datos en su favor, como por ejemplo, el hecho de que todos los seres vivos posean ADN como material hereditario. Hola Nati, ¿qué ocurre que vienes con esa cara? Es que terminé de ver un documental sobre la extinción de algunas especies y eso me puso muy triste. Pensar que se necesitaron millones de años para que los animales y vegetales lleguen a donde hoy estamos y de un momento para el otro, ¡zas!, no existen más. Bueno Nati, no te preocupes tanto, quizás el día de mañana vuelvan a aparecer, nunca se sabe. No vuelven a aparecer. Cuando una especie se extingue para siempre. ¿Y por qué no pueden volver a existir? Porque las especies provienen de otras que son sus antecesoras, y cuando una línea evolutiva se extingue, ya no se puede reconstruir el camino. Sí, pero quizás de a poco. No, Mati, todos nosotros, animales, plantas, todos provenimos de un antecesor común, pero la evolución va haciendo que cambiemos. Ahora nuestros antecesores ya no existen. De allí mi parentesco con las termitas. Ya te veía cara familiar. Según la teoría transformista, las termitas, las aves, los dinosaurios y el pasto, todos los seres vivos, estamos de alguna manera emparentados, aunque separados por unos cuantos millones de años. ¿Entiendes ahora por qué es tan grave que una especie se extinga? Sí, porque la evolución de cada especie se da a lo largo de millones de años y de una manera particular. Ojalá todos tomaran conciencia como tú de la necesidad de preservar las especies de nuestro planeta. ¡Guau! ¿Así que todos los seres vivos estamos emparentados? Increíble, ¿no? Todas las semanas subimos nuevos videos, así que suscríbete para no perdértelos. Ah, y coméntanos, ¿cómo crees que evolucionará la humanidad? ¡Saludos!